Muy bien, pues conforme al calendario de lectura de esta semana, en esta semana leímos el Salmo 98. Así que vamos al Salmo 98, ¿sí? Y lo vamos a leer, esta vez lo vamos a leer todos juntos. Lo vamos a leer así como la lectura que tuvimos de Éxodo en la mañana. Hoy lo vamos a leer porque es parte de la temática que vamos a tener el día de hoy. Bien, ustedes me dicen, Salmo 98. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Lo vamos a hacer de forma alternada. Yo comienzo versículo 1, ustedes el 2, yo el 3 y así sucesivamente. ¿Sí? Bien. Salmo 98 dice de la siguiente forma: Canten al Señor una nueva canción, porque ha hecho obras maravillosas. Su mano derecha obtuvo una poderosa victoria, su santo brazo ha mostrado su poder salvador. El Señor anunció su victoria y reveló su justicia a toda la nación. Recordó su promesa de amar y de ser fiel a Israel. Los extremos de la tierra han visto la victoria de nuestro Dios. Aclamen al Señor, habitantes de toda la tierra. Prorrumpan en alabanza y canten de alegría. Canten alabanzas al Señor con el arpa y dulces melodías. Con trompetas y el sonido del cuerno del carnero, toquen una alegre sinfonía delante del Señor, el Rey. Que el mar y todo lo que contiene le exclamen alabanzas, que se le unan la tierra y todas sus criaturas vivientes. Que los ríos aplaudan con júbilo, que las colinas entonen sus cánticos de alegría. Todos juntos, delante del Señor, porque viene a juzgar a la tierra, juzgará al mundo con justicia y a las naciones con imparcialidad. Muy bien. ¿Quién hizo este salmo? ¿Quién escribió este salmo? No dice, ¿verdad? Autor desconocido, ¿sí? No dice. ¿Qué aprendimos hoy en la mañana? A saber leer, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos ahorita? Que David no figura ahí, ¿sí? ¿Quién se cree? Pues no, es desconocido completamente. ¿Alguien entendió de lo que habló el Salmo? Igual para nuestras visitas, aunque sea predicación, si hay dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, lo pueden hacer, ¿sí? Hay algunos datos que este salmo nos da, ¿sí? Que son muy interesantes. Y quiero que veamos y observemos el último versículo. Dice, bueno, después delante del Señor dice, porque viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a las naciones con imparcialidad. Ese dato que nos da el Salmo 98, ¿qué está describiendo? ¿Cómo? La justicia de Dios, muy bien, pero la justicia de Dios la pudo haber aplicado antes, la puede aplicar ahora y la va a aplicar en el futuro. Pero el Salmo, el contexto del Salmo, ¿qué nos está diciendo? El poder de Dios. Del futuro, ¿sí? ¿Por qué? Dice, porque Él viene a juzgar la tierra, juzgará, ¿qué es? Tiempo futuro, ¿sí? Porque, a ver, desde Abraham a la fecha, ya Dios ha juzgado al mundo con justicia, ¿sí? Y a las naciones con imparcialidad. No, a la fecha, no. ¿Qué nos está refiriendo? Otra vez, fíjense, inclusive vamos a ver que el Salmo 98 y principal el versículo 9, fíjense otra vez, porque viene a juzgar. ¿Quién viene? ¿Qué? El Señor. ¿Viene quién? El Salvador. Recordemos, ahora quiero que entendamos esto. ¿Quién es el protagonista de la Biblia? Afuera de Jesús, ¿quién sería el protagonista de toda la Biblia? Voy a dar opciones. La iglesia,
Israel, el pueblo gentil, Sodoma y Gomorra. ¿Quién sería protagonista en la Biblia después del Señor Jesús? El pueblo de Israel. ¿Sí? Entre el pueblo de Israel y la iglesia, tiene más protagonismo en la Biblia? Israel. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Prácticamente los salmos, entenderlos desde el punto de vista y contextual de Israel. ¿Sí me explico? Entonces, y recordamos, si recordamos una de las clases anteriores, cuando hablábamos del concepto de la iglesia, recordamos que el concepto de la iglesia está en el Antiguo Testamento. ¿Cómo está? En misterio. ¿Sí? Está oculto. Entonces, el concepto iglesia en el Antiguo Testamento no existe, pero sí existe lo que es Israel en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que qué es este dato que me está dando el Salmo? Fíjense, su mano derecha obtuvo una poderosa victoria. ¿De qué qué está hablando? O sea, cuando leemos el Salmo 98, uno dirá, bueno, por eso pregunto, como Felipe al etíope, ¿y entienden lo que leen? ¿Qué aprendimos hoy en la mañana? Aprender a leer, ¿verdad? Ahora yo les pregunto otra vez, leímos el Salmo 98 y lo leímos todos juntos. ¿Qué entendimos? ¿De qué está hablando el Salmo 98? ¿Sí? Por lo menos nos está dando un dato que va a ser cuando el Señor venga. ¿Sí? Cuando el Señor venga, dice, porque Él viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a las naciones con imparcialidad. Prácticamente nos está diciendo que el Salmo se refiere a cuando el Señor Jesús venga, cuando el Mesías de Israel venga. ¿Sí? ¿Qué podemos ver? Ahora, vamos nosotros a Apocalipsis capítulo 19. Hoy va a ser un tema de hablar de las cosas futuras, ¿sí? Entonces vamos a ver varios textos, ¿sí? Y pues bueno, igual forma, si hay dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, sin perder el Salmo 98. Vamos a Apocalipsis capítulo 19. A ver, vamos a ver si el Salmo 98, con ese dato, dice algo similar a lo que pueda decir Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19, versículos del 11 al 16. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco, su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra, ¿qué? Justa. Y eso acuérdense, y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era La Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo vestidos de lino blanco, y si recuerdan que ya con anterioridad hemos visto el tema de las cosas futuras, ¿sí? Y también hemos visto quiénes son estos que van vestidos de lino blanco, que van cabalgando en estos caballitos. ¿Quiénes son? ¿Ángeles o la iglesia? Y ya lo vimos. ¿Quiénes son? Los ángeles. ¿Es la iglesia? No, porque aquí la iglesia todavía está en el cielo. ¿Sí? Y mucha gente hemos escuchado que dicen, ay, es que nosotros vamos a venir con el Señor. No, nosotros no vamos a venir en esos caballitos blancos. Nosotros estaremos en el cielo todavía. ¿Sí vamos bien? Ok. 14. Los ejércitos del cielo vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad los seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro, dice, y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. ¿Sí? Y el 16, la túnica, en la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título: Rey de todos los reyes y Señor
de todos los señores. ¿Qué nos dice el Salmo 98? Que Él viene para juzgar a la tierra, juzgará al mundo con justicia y a las naciones con imparcialidad. Apocalipsis, que dice que de su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones, dice, y Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso. ¿Será similar? Sí. Entonces, ¿dónde podemos ubicar? ¿De qué nos está hablando el Salmo 98? ¿De cosas que ya pasaron? No. ¿De cosas presentes? No. ¿De cosas futuras? Sí. Nos está hablando de cosas futuras. ¿Sí? ¿Qué más podemos ver? Vamos ahora a Mateo capítulo 25. En Mateo capítulo 25, versículos 31 y 32, dice lo siguiente: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, ahí está la respuesta, ¿verdad? ¿Quiénes son los que van a venir en los caballitos blancos? No es la iglesia, no son sus santos, no, son ángeles, ¿sí? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y él separará a la gente como un pastor separará las ovejas de las cabras. ¿Qué nos está hablando Mateo capítulo 25? Acerca de la segunda venida de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ¿de qué nos estará hablando el Salmo 98? De la segunda venida del Señor Jesús. ¿Sí? Pero uno dirá, pero está como que muy, dice, parece esos códigos secretos, ¿verdad? Porque yo lo leí, a lo mejor dirán, me pareció muy bonito, ¿verdad? Y todo, pero realmente hay que profundizar. Y es cierto, hay cosas que hay que profundizar para poder entender. Algo que podemos ver en el Salmo 98 son 3 victorias futuras de Dios. Otra vez, vamos a ver 3 victorias futuras de Dios. No quiere decir que sean las únicas. Hay muchas victorias de Dios, pero el Salmo 98 solamente se refiere a 3 victorias futuras del Dios. ¿Sí vamos bien? Primera, ha salido victorioso y ha mostrado su poder salvador. Ahora, otra vez recordemos esto. El Salmo 98 nos está hablando acerca de la segunda venida de Cristo. Recordemos que el concepto de la segunda venida de Cristo tiene 2 acontecimientos. ¿Cuál es el primero? El arrebatamiento, el rapto, o Él viene por su iglesia. ¿Sí? Y el segundo evento es cuando Él viene. ¿Sí? Y el Salmo 98, ¿a qué hace referencia? ¿Al primer evento o al segundo? Al segundo. ¿Por qué el primero no? Porque el concepto de la iglesia era ¿qué? Estaba oculto. ¿Sí me explico? ¿Sí vamos bien? ¿O ya los perdí definitivamente? ¿Sí? Muy bien. En el Salmo 98, versículo 1 dice: Canten al Señor una nueva canción, porque ha hecho obras maravillosas. Ahora imagínense, porque si ahora entendemos que este salmo, digamos que este salmo es un canto que se va a entonar en el futuro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya el Señor, el Mesías, ya está ¿qué? Reinando. ¿Sí? Y como ya está reinando, ¿qué es lo que se dice? Canten al Señor una nueva canción, porque ha hecho obras maravillosas. Ha hecho, es el pasado, pero del futuro. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, pero es nuestro futuro. ¿Sí vamos bien? Entonces dice, canten al Señor una nueva canción porque ha hecho obras maravillosas. Dice, su mano derecha obtuvo una poderosa victoria. Y uno puede decir,
qué poderosa victoria obtuvo para nosotros pensando en el futuro. Qué poderosa victoria obtuvo, dice, su santo brazo ha mostrado su poder salvador. ¿Sí? Ahora, dirán, bueno, Salvador, ¿qué es lo que viene inmediatamente a nuestra mente cuando decimos como Dios Salvador? Los escucho. ¿Qué es lo que viene a nuestra mente? ¿Eh? La victoria de, o el que nosotros ya estamos con Él. Que Dios me rescata. Ok. El que haya resucitado. ¿Qué pasó? Pero si se dan cuenta las tres, ¿alguien más que quiere opinar? Y Él nos va a salvar de todo Okay. lo que Él va a hacer. ¿Desde qué punto de vista lo estamos viendo? Desde el punto de vista como iglesia, que nos salvó, que nos rescató como cristianos, etcétera. ¿Sí me explico? Pero el Salmo 98 está hablando de la iglesia, que va a venir a rescatar a su pueblo. ¿Sí me explico? Todo tiene que ser en su contexto, ¿sí me explico? Porque si está hablando el Salmo 98 en el futuro, algo va a hacer Jesús, y ahorita lo vamos a ver, algo va a hacer Jesús en su venida, ¿sí? Que la gente y todas las naciones, por eso dice, canten al Señor porque Él ha hecho obras maravillosas y obtuvo una victoria. ¿Cuál es la primera victoria? Vamos a ver un poquito el contexto. Y vamos a Apocalipsis, sin perder Salmo 98, Apocalipsis nuevamente, capítulo 16. Vamos a tener en mente esto. Su mano derecha obtuvo una poderosa victoria, su santo brazo ha mostrado su poder salvador. ¿Sí? Vamos a Apocalipsis 16, del 13 al 16. Este es solamente como contexto para entender algo. ¿Sí? Apocalipsis 16, del 13 al 16. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Y vi de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. ¿A quién estamos mencionando? A la Trinidad satánica, ¿verdad? La Trinidad satánica. Dice, saltaban tres espíritus malignos que parecían ranas. Estos son espíritus de demonios que hacen milagros y salen ¿a qué? A reunir. Esa palabra también es importante. A reunir a todos los gobernantes del mundo para pelear contra el Señor en la batalla del gran día del juicio de Dios el Todopoderoso. Y versículo 15 dice, miren, yo vendré como un ladrón cuando nadie lo espere. Benditos son todos los que me esperan y tienen su ropa lista para no tener que andar desnudos y avergonzados. Pregunta, normalmente cuando dicen, cuando se cita, miren, yo vendré como un ladrón cuando nadie lo espere, normalmente ¿a qué acontecimiento se hace relación? Al rapto. ¿Y aquí está hablando del rapto? No. Entonces, ¿podemos relacionar esto con el rapto? No. Está hablando acerca de qué? Su segunda venida. Y tanto, porque recordemos, lo vimos, perdón que lo diga de esta forma, cuando ya vimos ese tema de las cosas futuras, recordemos que va a haber un periodo de 7 años de tribulación. ¿Sí? Al término de 7 años es cuando ya viene el Señor Jesucristo. ¿Sí? Y durante ese año, así conforme vamos leyendo Apocalipsis, todavía están las plagas, todavía está todo eso. ¿Y qué es lo que está ocurriendo aquí? Que todas las naciones se están preparando ¿para qué? Para cuando venga el Señor Jesucristo, atacarlo. Porque saben que cuando venga, ¿qué fue lo que leímos en el 98? Porque viene a juzgar la tierra.
Entonces, todas las naciones que no creen, que recibieron la marca de la bestia, etcétera, etcétera, que no crean en Jesucristo, que no crean en Dios, que adoren a la bestia, se estarán preparando para la batalla del gran día. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y dice otra vez, versículo 16, y los espíritus de demonios, palabra clave, reunieron a todos los gobernantes y a sus ejércitos en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Sí? O por ahí se menciona de otra forma de Megiddo, ¿sí? Megiddo en hebreo, ¿sí? Entonces, fíjense, también se dice que en esta es la batalla de Armagedón. Otra vez, vamos a aplicar esa técnica de saber leer bien, ¿sí? Aquí me está diciendo que va a haber una batalla en Armagedón. No. ¿Qué nos está diciendo? Que ahí todas las naciones se van a reunir en un lugar llamado Armagedón. Y actualmente no es conocido como Armagedón, sino es conocido como Megiddo. ¿Sí? Y si nosotros fuéramos allá a Megiddo, yo no he ido, pero tengo imágenes, es un área completamente enorme. ¿Sí? Es grande. Por ahí pasa una autopista, pasa también el tren, todos los caminos pasan por ahí. Inclusive está tan amplio y muchos han dicho que inclusive está perfecto para que aviones aterricen como despeguen. O sea, está todo el terreno. Inclusive cuando fue la conquista con Napoleón, sí, conocen a Napoleón cuando fue a ese lugar y le dijeron, pues aquí es el lugar donde menciona Apocalipsis, dijo, pues sí se ve, o sea, entendiendo que ahí va a ser la batalla, dice, pues sí se ve muy bien para una gran batalla, pero no nos vayamos con la finta de lo que muchos dicen, no va a haber ahí una batalla, solamente, como dice aquí, los espíritus solamente reunieron a la gente, ¿sí? Y simplemente en una batalla, normalmente cuando viene un batallón de este lado, se juntan todos y de repente llegan y atacan. ¿Sí me explico? Eso es lo que van a hacer. ¿Y a quiénes van a reunir? A todas las naciones que se puedan o que sean aliados de la Trinidad satánica. ¿Sí vamos bien? ¿O ya los perdí? ¿Sí? Entonces, ¿va a haber una batalla de Armagedón? No. ¿Pero va a caer el meteorito? Es una película. Pero no tiene nada que ver. ¿Sí me explico? Entonces, solamente es un lugar donde la gente va a ser reunida. Pero dirán, ¿y entonces dónde será la batalla? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, pues vamos ahora a Zacarías, profeta Zacarías, capítulo 14. Perdónenme si me voy un poquito a prisa porque tenemos muchos textos y si sienten que voy muy rápido, por favor, díganme y ya Zacarías capítulo 14, versículos del 1 al 5. Zacarías 14 del 1 al 5. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Entonces todas las naciones se están preparando para la gran batalla del Señor. ¿Ya estamos ahí? Zacarías 14 dice lo siguiente, perdón. Atención, viene el día del Señor y Zacarías es un libro del Antiguo Testamento y de que cuando dice, cuando viene el día del Señor, ya nos está dando una referencia. ¿Hacia dónde está dando? Hacia el tema que nosotros estamos hablando del futuro. Bien, atención, viene el día del Señor cuando tus posesiones serán saqueadas frente a ti. Reuniré a todas las naciones para que peleen contra ¿quién? Contra Jerusalén. Entonces, todos en Apocalipsis, cuando dice que se van a reunir todas las naciones, allí se van a reunir en Armagedón, es porque se van a reunir para combatir contra ¿quién? Contra Jerusalén. ¿Y Jerusalén qué es?
la ciudad santa de Dios. ¿Sí vamos bien? Dice, la ciudad será tomada, las casas saqueadas y las mujeres violadas. La mitad de la población será llevada al cautiverio y al resto la dejarán entre las ruinas de la ciudad. Por eso, ¿qué es lo que estará sufriendo el pueblo de Israel durante el periodo de la tribulación? Esto. Por eso, si recuerdan, bueno, en Mateo, que también lo vimos anteriormente, en Mateo capítulo 24, cuando Jesús menciona, cuando veáis la abominación desoladora que entra al lugar para hacer así que ese sacrificio, corre, huye, porque Él va en contra de todo lo que se llame Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el pueblo de Israel? Satanás lo va a estar asediando y persiguiendo. Y aquí Zacarías nos describe en parte de la situación en cómo va a estar el pueblo de Israel. Como dice, va a ser saqueado, la ciudad será tomada, las casas saqueadas y las mujeres violadas, la mitad de la población será llevada al cautiverio y el resto la dejarán entre las ruinas de la ciudad. Versículo 3 dice, luego el Señor saldrá a pelear contra esas ¿qué? Naciones. ¿Qué nos está hablando Zacarías ahora? De esa ¿qué? Segunda venida. Entonces, otra vez vamos, ¿cómo es el proceso? Se reúnen en Armagedón, ¿para qué? Para combatir en contra de Jerusalén, ¿sí? Y cuando ya la estén atacando, asediando, es cuando ya el Señor va a venir. Y dice otra vez, luego el Señor saldrá a pelear contra esas naciones como lo hizo en tiempos pasados. En aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos al oriente de Jerusalén. Entonces el monte de los olivos se partirá formando un extenso valle del oriente al occidente. La mitad del monte se desplazará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ustedes huirán por ese valle porque llegará hasta Asal. Así es, huirán como lo hicieron durante el terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios y todos sus santos con él. ¿A qué acontecimiento nos está hablando? ¿Será el mismo de Apocalipsis que leímos? Sí. ¿Será el mismo de Mateo capítulo 24? Sí. ¿A qué se está refiriendo? A la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Entonces, vamos hasta el 5, ¿verdad? Dice, entonces vendrá el Señor mi Dios y todos sus santos con él. ¿A qué victoria se estará refiriendo el Salmo 98? Ya tiene más sentido, ¿verdad? Sí, ya tiene más sentido. ¿Por qué? Dice otra vez Salmo 98:1, dice, su mano derecha obtuvo una poderosa victoria, su santo brazo ha mostrado su poder salvador. ¿Por qué? Porque vino el Señor y salvó a su santa ciudad, Jerusalén. Salvó a su pueblo. ¿Sí vamos bien? ¿O ya los perdí? Sí, es que los veo así como con cara de what. ¿Sí? Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? Bien, vamos a otra cita. Vamos ahora a Joel capítulo 3. Y cuando vimos las cosas futuras, sí recuerdan, bueno, más casi como un año, ¿verdad? Hace año y medio lo vimos, pero es bueno recordar un poquito, o creo que no vimos, es que las cosas futuras tienen muchas cosas y mucha gente piensa que en Apocalipsis está todas las cosas que habla el futuro y no, y que era lo que mencionábamos en aquel entonces, que Apocalipsis menciona breves destellos, ¿verdad? Pero muchos de los profetas del Antiguo Testamento hablan más de las cosas que van a ocurrir que lo que dice Apocalipsis o otras cosas. ¿Sí me explico? Entonces, vamos al libro de Joel. Permítame. Joel, capítulo 3.
Bueno, él dice desde el versículo 1, dice, en el tiempo de esos acontecimientos, dice el Señor, y bueno, y nosotros tendríamos que leer Joel capítulo 1, capítulo 2, bueno, ya llegamos, se está refiriendo nuevamente a las cosas futuras. Dice más adelante, cuando yo restaure, fíjense, cuando yo restaure la prosperidad de Judá y de Jerusalén. Ahora, si nosotros recordamos cuándo Dios ha hecho eso desde los tiempos buenos de los reyes de Israel a la fecha, nunca. Entonces, esto que está mencionando Joel, ¿a qué tiempo se estará refiriendo? Al futuro del cual nosotros estamos mencionando. Versículo 2 dice, reuniré a los ejércitos del mundo en el valle de Josafat. ¿Se les hace conocido ese los reuniré? Lo que dice Apocalipsis, ¿sí? Lo que dice Zacarías y ahora lo que dice Joel, reuniré a los ejércitos del mundo en el valle de Josafat. Y otra vez la palabra reuniré. Allí los juzgaré por hacerle daño ¿a quién? A mi pueblo. ¿Y qué fue lo que hizo Zacarías? ¿Qué fue lo que dijo? ¿No fue el Señor vino a salvar a su pueblo? ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí? Ahora dice, por hacerle daño a mi pueblo, mi posesión más preciada, por dispersar a mi pueblo entre las naciones y por dividir mi tierra. ¿Sí? Dios está juzgando a las naciones que durante ese periodo de 7 años van a estar sometiendo a Israel. Este, si recuerdan, hoy en la actualidad todavía ahí en Israel se están con que, no es que esta tierra le pertenece a los palestinos, no que esta tierra le pertenece a los, no que esta tierra, pues luchen como luchen y la seguirán haciendo y la seguirán dividiendo, pero cuando venga el Señor va a decir, esta tierra se la di a Israel. No me interesan los palestinos, no me interesan los egipcios, no me interesan las otras. Esta tierra es de mi pueblo y esta tierra es la que ellos van a tener. ¿Me explico? ¿Sí? Por más que nosotros podríamos decir ahorita, es que pobres palestinos, es que el sentimentalismo no va a valer ahorita. Cuando Dios venga, tampoco va a ser sentimental. Él va a venir a juzgar. Y como dice aquí, por dispersar a mi pueblo entre las naciones y por dividir mi tierra. Dios no se va a andar con rodeos. Esta se la di a mi pueblo y esta tierra es la que va a tener mi pueblo. ¿Quién se le va a poner al tú por tú? ¿La Naciones Unidas? ¿La OEA? ¿Qué es lo que eso es? ¿La ONU? ¿Cómo se llaman los derechos humanos? ¿A Jesús le va a importar en ese tiempo la ONU, los derechos humanos y todo lo que... No, Él siempre va a venir y como decía, con vara de hierro. Esta es la tierra que yo heredé y es la que van a poseer. Y después, qué interesante, versículo 4 dice, nos vamos a ir saltando algunos pasajes de Joel capítulo 3. Versículo 4 dice, ¿qué tienen contra mí Tiro y Sidón y ustedes, ciudades de Filistea? ¿Tratan de vengarse de mí? Si es así, tengan cuidado, los atacaré con rapidez y les pagaré por todo lo que hicieron. Y qué interesante que mucha gente inclusive está hablando acerca de naciones que se van a querer poner al tú por tú con el mismo Mesías y el mismo Dios que va a ser el mismo Mesías. ¿Creen que le va a poder hacer algo a él? Absolutamente nada. Muy bien, después de ahí versículo 9 dice lo siguiente, digan a las naciones de todas partes, prepárense para la guerra, llamen a sus mejores hombres de guerra, que todos sus combatientes avancen para el ataque. ¿De qué está hablando? Del futuro todavía. Adelante. Pastor, nada más ahí tengo una duda. O sea, se levantan las naciones, pero también se levantan los demonios, ¿no? Así es, porque los demonios son los que están, los que reunieron en ese, en Es el una en batalla espiritual, física y impresionante. exactamente. Sí, porque
prácticamente bueno, si nosotros leemos más adelante, cuando el Señor viene y gana esa batalla, ¿qué es lo que pasa con el falso profeta y la bestia? Son mandados al lago de fuego. Entonces, pues es su último chance para ellos, ¿no? Su último chance y van a dar el todo por el todo. Y Satanás va a ser atado. ¿Sí? Entonces, ellos saben que va a pasar eso, pero aún así ellos van a hacer su luchita, ¿no? Como dicen, pero van a dar el todo por el todo. ¿Sí vamos bien? Entonces, aún así el Dios aquí a través de Joel, hablando de ese futuro, dicen, digan a las naciones de todas partes, prepárense para la guerra. Ya, bueno, de ahí dice, versículo 11, vengan pronto naciones de todas partes, reúnanse en el valle. Y ahora, oh Señor, llama a tus guerreros, que a las naciones se movilicen para la guerra, que marchen hacia el valle de Josafat. Allí yo, el Señor, me sentaré para pronunciar juicio contra todas ellas. Nos saltamos al versículo 14 y dice, miles y miles esperan en el valle de la decisión. Es allí donde llegará el Señor. El sol y la luna se obscurecerán y las estrellas dejarán de brillar. 16. La voz del Señor pronto rugirá desde Sión y tronará desde Jerusalén, y los cielos y la tierra temblarán, pero el Señor será un refugio para su pueblo, una fortaleza firme para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ¿cómo iba a estar el pueblo de Israel? Asediado, perseguido, esparcido, atacado, rodeado. ¿Sí? Y más adelante dice, 17, entonces ustedes sabrán que yo, el Señor su Dios, habito en Sión, mi monte santo. Jerusalén será santa para siempre, y los ejércitos extranjeros nunca más volverán a conquistarla. Cuando dice nunca más, ¿a qué acontecimiento nos está diciendo? No está hablando de la venida de los asirios, no está hablando acerca de la venida de los babilonios, no está hablando acerca de los medas y los persas, no, eso está hablando en un futuro donde ya Dios va a establecer a su rey, el Mesías, va a estar ahí gobernando y prácticamente ya va a traer la paz eterna, la paz mundial, pero va a ser ¿desde dónde? Desde Israel. Versículo 20. Dice, Judá en cambio se llenará de gente para siempre y Jerusalén perdurará a través de todas las generaciones. Perdonaré los crímenes de mi pueblo que todavía, dice, no he perdonado. O sea, en ese futuro los va a perdonar porque va a ser un Israel completamente diferente al Israel de ahora. ¿Sí me explico? Hay muchas cosas en las cuales todavía Dios está, que vimos hoy en la mañana, Dios disciplina, castiga a todo aquel que recibe como hijo. A su pueblo de Israel lo ha disciplinado, lo ha castigado. Entonces, y lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel sigue estando lejos de Dios. ¿Sí? Y Dios lo sigue disciplinando, pero cuando Él venga ya a reinar, ya en definitiva, ahora sí va a ser un Israel que va a ver a su Mesías, lo va a ver venir, van a creer en Él, van a glorificar a Dios, porque ahora sí ese Mesías los va a salvar, como lo hemos visto en estos versículos. Y otra vez dice, perdonaré los crímenes de mi pueblo que todavía no he perdonado, y yo, el Señor, haré mi hogar, ¿en dónde? En Jerusalén, con mi pueblo. Y uno se pregunta, por ahí algunos que se dicen los santos de los últimos días o apodados mormones, ¿dónde es donde esperan? ¿Qué es? El continente americano, ¿no? En Utah, exactamente, ahí junto a la casa del líder, ¿no? Ahí es donde va a venir, ¿sí? Ahí es donde va a venir. Y bueno, y uno lee, por ejemplo, uno preguntará, a ver, mormón, ¿y este pasaje? ¿No significa nada? ¿Y este pasaje dónde dice que va a venir Jesús? ¿Dónde dice que va a venir el Mesías?
siempre Jerusalén, siempre Israel será la nación santa. Y esa nación es a la cual el Señor estará salvando y vendrá, como decíamos, vendrá, pondrá su pie sobre sobre el monte de los olivos y hasta se partirá. ¿Sí recuerdan ese texto? Sí, pero se sentará a reinar ahí donde dice que es su hogar. ¿En dónde? En Jerusalén, dice, con mi pueblo. De ahí nos saltamos a Apocalipsis, capítulo 19 nuevamente. Apocalipsis, capítulo 19, salud, versículos del 18 al 21. ¿Ya estamos ahí? Apocalipsis 19 del 18 en adelante dice así: vengan y coman la carne de los reyes, los generales y los fuertes guerreros, la de los caballos y de sus jinetes, y la de toda la humanidad, tanto esclavos como libres, tanto pequeños como grandes. Después vi a la bestia y a los reyes del mundo y sus ejércitos, todos reunidos para luchar contra el que está sentado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue capturada y junto con ella el falso profeta, que hacía grandes milagros en el nombre de la bestia, milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado a su estatua. Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Y 21, todo su ejército fue aniquilado por la espada afilada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco. Y todos los buitres devoraron los cuerpos muertos hasta hartarse. Pregunta: ¿ganó el Mesías o perdió el Mesías? ¿Ganó el mundo o perdió el mundo? Todo el mundo completo se enfrentó al Mesías. ¿Y él solamente qué hizo? Con la espada que dice que salió de su boca, los eliminó. Y hasta invitó que, como decía, a los buitres, a todo, a que se comieran ese gran festín de todas estas naciones que serían devoradas por esto. Todo eso ocurrirá en esa batalla, ¿sí? No de Armagedón, sino Armagedón es el lugar donde se reunieron, pero fue cuando el Señor, o será cuando el Señor venga y rescate a su pueblo Israel. Qué interesante, lo que nos llevó a un solo versículo. Y todavía nos quedan 2 versículos. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? Entonces, otra vez versículo 1. Dice lo siguiente: canten al Señor una nueva canción porque ha hecho obras maravillosas. Su mano derecha obtuvo una poderosa victoria. Su santo brazo ha mostrado su poder salvador. Ahora ya teniendo todo ese concepto, ahora ya se entiende mejor a qué se refiere el Salmo 98. ¿Sí fue claro o no fue claro? ¿Sí? Fue la primera victoria. 2. El Señor anunció su victoria, otra victoria, y reveló su justicia a toda nación. Y otra vez pregunto, ¿qué entendemos de ese pasaje cuando dice, y el Señor anunció su victoria y reveló su justicia a toda nación? Los escucho. Pues aunque se paren de cabeza, el Señor ya tiene la victoria, ¿no? O sea, ya contra el mundo y contra el falso profeta. Eso va a suceder. Muy bien. Sí o sí. Sí o sí. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Bien. Dice que anunció su victoria y su justicia. Su justicia es donde él hace juicio. ¿Sí? Vamos al libro de Sofonías, capítulo 3.
En Sofonías capítulo 3, versículo 8, ya estamos ahí, 8, dice lo siguiente: por lo tanto, tengan paciencia, dice el Señor. Pronto me levantaré y acusaré a esas naciones malvadas, pues he decidido reunir a los reinos de la tierra y descargar mi más feroz ira y furia sobre ellos. Toda la tierra será consumida por el fuego de mi celo. Cuando dice el Salmo 98, y el Señor anunció su victoria otra vez, es de que, y reveló su justicia, ¿a quién? A toda nación. Ya no se está refiriendo a Israel, sino cuando dice revela su justicia, ¿sí? Porque también ahí algunos dirán, su justicia, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso no está hablando. ¿Sí me explico? De eso no está hablando. No está hablando aquí que Dios nos va a justificar por medio de la fe. No nos está diciendo que somos justificados, hechos declarados justos delante de Dios por medio de Jesucristo. No está hablando de eso. ¿Sí? Porque ¿cuál es el contexto? Israel. ¿Sí? Y recordemos que desde el versículo 1 está diciendo, canten al Señor una nueva canción. Está hablando acerca de el futuro. Entonces no está hablando de la justificación por fe, está hablando de la justicia que Dios va a impartir, que la victoria, Él como soberano, la justicia o el juicio que ha determinado en contra de esas naciones. Ya vimos en parte en Apocalipsis 19 qué es lo que les espera. Sí, pero esa es otra victoria. La primera fue el salvar a su pueblo. La segunda que estamos viendo ahora es el hecho de que hace ese juicio en contra de las naciones. Vamos a otro texto. Vamos a Jeremías 25. En Jeremías 25, 29 en adelante, del 29 al 32, ya estamos ahí. Jeremías 25 del 29 al 32 dice lo siguiente: he comenzado a castigar a Jerusalén, la ciudad que lleva mi nombre. ¿Acaso los dejaría a ustedes sin castigo? No. No escaparán del desastre. Enviaré guerra contra todas las naciones de la tierra. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Ahora profetiza todas estas cosas y diles: el Señor rugirá contra su propia tierra desde su santa morada en el cielo. Él gritará como los que pisan las uvas, gritará contra todos los habitantes de la tierra. Su grito de juicio llegará hasta los confines de la tierra, porque el Señor presentará su caso contra todas las naciones. Y ahí ya estamos hablando de ¿qué? De ese juicio que Dios hará a todas las naciones. Dice, Él juzgará a todos los habitantes de la tierra y matará con la espada a los perversos. Yo, el Señor, he hablado. Y 32, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales: miren, nación tras nación sufrirá calamidades. No solamente salvó a su pueblo o salvará a su pueblo en el futuro, sino que hará un juicio en contra de todas las naciones del mundo. ¿Habrá alguna que se le escape? No. ¿Sí? Así, aunque digamos aquí es que Tizayuca es casi el pueblo olvidado por Dios, no. En ese día Dios se va a acordar muy bien, y si Tizayuca está alejado de Dios, también le toca un juicio. ¿Sí me explico? Muy bien, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí. ¿Ya se cansaron? ¿O ya los perdí? No, bien. Vamos a segunda a Tesalonicenses.
En 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos del 7 al 9. ¿Ya estamos ahí? 2 Tesalonicenses capítulo 1 del 7 al 9 dice lo siguiente: y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros. Cuando el Señor Jesús aparezca, ahora recordemos qué concepto tenía Pablo acerca de la venida del Señor, pues que prácticamente ya estaba pronto, ¿verdad? Para Pablo ya estaba el que viniera el Señor por su iglesia, prácticamente ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4 dice, y nosotros, los que todavía estamos vivos, se menciona, ¿no? Ese era su concepto, lamentablemente o afortunadamente para nosotros, qué bueno que todavía no ha venido, porque si no, no seríamos salvos nosotros, ¿sí? Entonces, por eso es de que es la forma de hablar de Pablo. Otra vez, versículo 7. Y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros. Cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo, Él vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego y traerá ¿qué? Juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia. ¿Qué es la buena noticia para nosotros en el Nuevo Testamento? Las buenas nuevas de salvación, ¿sí? ¿Cuál es el único medio de salvación para el mundo? Jesucristo. ¿Hay otro? No. ¿La guadalupana? No. ¿Martín de Porres? Judas Iscariote? No. ¿La diabólica esta muerte? No. Solamente Jesucristo. Y dice otra vez, y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús, ¿serán qué? Versículo 9, serán castigados con destrucción eterna, ¿sí? Separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. ¿Se dan cuenta? Toda aquella persona que en el futuro simplemente diga, es que yo soy ateo y yo no creo que Dios exista, y de repente ve que viene el Mesías, pues ya. Y si no cree en ese momento, tiene un juicio y la muerte eterna. ¿Sí me explico? Y eso es para todos, sean judíos, sean gentiles, todo aquel que no crea en esa venida del Señor, que venga, cuando venga el Mesías, simplemente recibirá ese juicio. Vamos ahora a Judas, versículo 14 y 15. ¿Cuántos capítulos tiene Judas? Eso. Judas, versículo 14, versículo 15. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: Enoc, quien vivió en la 7ª generación desde Adán, profetizó acerca de estas personas. Dijo, escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos. ¿Se estará refiriendo a lo que estamos hablando? ¿Sí? ¿No? 15. Para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho, y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho en contra de él. Y quiero repetir lo último, y a los pecadores rebeldes, dice, por todos los insultos que hayan dicho contra él. Porque hay gente que lamentablemente o tristemente, ¿qué es lo que hacen? Que se ponen a hacer juicios, se ponen a criticar, se ponen de cierta forma a decir barbaridades en contra de Dios, ¿sí? Y que dicen, mira, yo le digo a Dios que es un tal por cual y mira, no me pasa nada.
Yo le digo a Dios, mira, mira que es un no sé qué, misógeno, patriarcal, machista y todo. Y mira, no me pasa nada. Pero ¿qué dice Judas? ¿Qué es lo que les va a pasar? ¿Sí? Y otra vez lo repito, para ejecutar juicios sobre la gente de este mundo, declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Entonces, tarde o temprano, Dios va a hacer juicio contra todas esas personas que dirán cosas o harán cosas en contra de él. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? Adelante. Nada más un comentario que también dice la Biblia, ¿no? Que y estando ahí ni siquiera se arrepintieron. Ajá. Ya en Apocalipsis, o sea. Sí. Ya. Exactamente. Después, de hecho, fue cuando Dios les mandó los tumores. Y aún así, dijeron, pues no nos interesa, no queremos y seguiremos con nuestras maldades. Así es. Sí. Muy bien. Regresamos al Salmo 98. Versículo 1 dice, su mano derecha obtuvo una poderosa victoria, su santo brazo ha mostrado su poder salvador. Ya vimos su victoria sobre cuando salvó a su pueblo Israel. Versículo 2, el Señor anunció su victoria y reveló su justicia a toda nación, que es el juicio que va a hacer a todas las naciones. ¿Sí vamos bien? Tercera y última de las victorias futuras, dice, recordó su promesa de amar y de ser fiel a Israel. Los extremos de la tierra han visto otra vez la victoria de nuestro Dios, ¿sí? Dice, y nosotros de cierta forma seremos, como parte de la iglesia y todas las demás naciones, seremos testigos de cómo Dios va a ser fiel con Israel, cómo lo va a salvar, cómo va a hacer juicio a esas naciones y cómo Dios, como dice aquí, recordó su promesa de amar y de ser fiel a Israel. Muy bien, vamos a el libro de Ezequiel, capítulo 36. En Ezequiel 36, versículos 22 al 27. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: por lo tanto, da este mensaje a los israelitas de parte del Señor soberano. Los llevaré de regreso a su tierra, pero no porque lo merezcan, sino para proteger mi santo nombre, que deshonraron mientras estaban esparcidos entre las naciones. 27, ¿verdad? Mostrará cuán santo es mi gran nombre, el nombre que deshonraron entre las naciones, cuando revelé mi santidad por medio de ustedes ante los ojos de las naciones, dice el Señor soberano. Entonces, ellas sabrán que yo soy el Señor. ¿Y qué es lo que dice en el Salmo 98? Dice, los extremos de la tierra han visto la victoria de nuestro Dios. ¿Qué es lo que vieron? Que Dios recordó su promesa de amar y de ser fiel a Israel. Regresamos a Ezequiel. Dice, pues los recogeré de entre todas las naciones y los haré regresar a su tierra. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. ¿Sí? En ese día el Señor se acordará, salvará a Israel, enjuiciará a todas las naciones y recordará y restaurará completamente, espiritualmente, al pueblo que de Israel. También es un error
porque también he escuchado a gente que menciona que este texto también va dirigido ¿a quién? A la iglesia. Y no se está refiriendo a la iglesia, sino se está refiriendo al pueblo de Israel en el futuro. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bien. De ahí nos saltamos a Ezequiel capítulo 37. Otro acontecimiento, y ustedes a lo mejor lo recordarán porque lo vimos hace año, año y medio, cuando vimos también las cosas futuras. En el Ezequiel 37 rápidamente dice lo siguiente, versículo 1, el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor, bueno, referente ante la visión que iba a tener. Versículo 3, luego me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Versículo 4. Entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los cubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que yo anuncié el mensaje tal como él me dijo. De ahí nos saltamos al versículo 9. Luego me dijo, hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos, anuncia un mensaje profético y di, esto dice el Señor soberano, ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Versículo 11. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos representan ¿a quién? Al pueblo de Israel. Ellos dicen, nos hemos vuelto huesos viejos y secos, hemos perdido toda esperanza, nuestra nación está acabada, por lo tanto, profetiza y diles, esto dice el Señor soberano, oh pueblo mío, abriré las tumbas del desierto y haré que te levantes, luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando esto suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ti, volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo soy el Señor. He hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. ¿Qué acontecimiento va a pasar también cuando el Señor venga, ponga sus pies sobre el monte de los olivos, enjuicie a todas las naciones, restablezca a Israel? ¿Qué más va a pasar con Israel? Va a resucitar. Es donde ahí va a resucitar Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, Moisés, Josué, Aarón, todos ellos, Elías, Elías no se ha muerto. Elías, digo, todos los demás, todos los judíos que murieron en el pasado, en ese momento, será para ellos el día de resurrección. Solo los judíos. Solo los judíos. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que dice? Hijo mío, versículo 11, estos huesos representan al pueblo de Israel. ¿Sí? De hecho, recuerden que van a haber, en sí son 3 resurrecciones. La primera, ¿cuál es? Cuando venga el Señor por su iglesia, dice, y los que han muerto en Cristo se van. Esa es la primera. La segunda es esta, referencia al pueblo de Israel. Y la tercera es con el juicio del gran trono blanco, cuando van a resucitar ya todos, pero para ser mandados otra vez al lago de fuego. Solamente. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Ya los perdí. Dos. Es interesante, hermano, cómo en varias partes lo que ya usted, todos los mensajes, las citas bíblicas, en todas esas hablan de la venida del Señor y del juicio. Cómo de alguna manera
no hay pretexto para no creer en el amor, en el juicio, en todo lo que va a venir para la humanidad. No nomás se enfoca en un solo pasaje. Como dice usted, pues hay que escudriñarla, leerla. Otra, yo lo he vivido. Cuando usted dice que aquellos que no, ahora sí, como se dice, blasfeman el nombre del Señor. Solo el no creer en el Señor Jesucristo es una. Otra, porque en 2 ocasiones yo le hablé a la mamá de mi cuñado. Y yo le comenté le digo, dice el Señor que cuando Él venga, el mar va a entregar a los muertos. Y de repente, un día balbuceando, ella dijo, el mar va a entregar a los muertos. ¿Cómo? O sea, para ella, su cabecita no entendió esa parte, pues. Sí. Y luego otra señora igual, en donde yo vivía antes, le comentaba. ¿Y sabe lo que me dijo? Me dijo, dice, es que porque usted está muy joven, dice, no ha tenido muchos pecados. O sea, para esto ella se sentía tan culpable de tanto pecado que se le hacía increíble o imposible que Dios la perdonara. Sí. Entonces, ya desde ahí el no creer, pues ya, Así es. ya estamos perdidos. Sí, porque está haciendo a Dios mentiroso, ¿no? Exactamente. Y No está cree creyendo en poder ese de- regalo de Dios. Y no y está en el poder de en Dios. ese que la forma única de ser justificados delante de Dios, ser declarados justos, es a través de Jesucristo. Exactamente. Sí, así es. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios aquí? ¿No? Vamos a Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31, versículos 33 al 36. Ya estamos ahí. Jeremías 31, versículos 33 al 36. ¿Ya estamos ahí? Sí. Dice lo siguiente. Se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto, a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿A qué tiempo estará hablando Jeremías aquí? A ese futuro, donde ya el Mesías ya está reinando, donde ya el Mesías ya habrá restaurado al pueblo de Israel espiritualmente, físicamente, ¿sí? ¿Todo por qué? Porque le está mostrando su amor, su fidelidad. Todas las promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel, muchas de ellas se cumplirán en el futuro. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Y vamos, última cita, ya para que descansen un poquito. Isaías, perdón, capítulo 2. En Isaías capítulo 2, versículos del 1 al 4. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Esta es una visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. En los últimos días, cuando siempre que dice en los últimos días, ¿a qué tiempo nos estaba refiriendo?
hacia los últimos días, futuro, acuérdense, Apocalipsis, etcétera. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra. Se levantará por encima de las demás colinas y gente del mundo entero vendrá allí para adorar. Y si recuerdan lo que el Señor Jesucristo le dijo a la samaritana, dice, vendrá el tiempo en que ni aquí ni allá será así como que el tiempo de adoración. ¿Sí me explico? ¿Sí recuerdan? Y después dice versículo 3, vendrá gente de muchas naciones y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Allí él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas, pues de Sión saldrá la enseñanza del Señor, de Jerusalén saldrá su palabra. Y versículo 4, el Señor mediará entre las naciones y resolverá los conflictos internacionales. Ellos forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en herramientas para podar. No pelearán más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. Isaías, ¿de qué periodo nos está hablando? De ese futuro, donde el Señor, el Mesías, ya estará reinando. Pero se dan cuenta, ya restauró, regresando al Salmo 98, restauró, tuvo una victoria, ¿en qué? En que el Señor tuvo su brazo poderoso para salvar a su pueblo de Israel, de lo que estaba siendo asediado. Versículo 2, el Señor anunció su victoria y reveló su justicia a toda nación. Y ya vimos varios textos que hablaban acerca de ese juicio a todas las naciones. Y versículo 3, recordó su promesa de amar y de ser fiel a Israel. ¿Sí? Ya vimos, restauró espiritualmente, los resucitó, etcétera, etcétera, todos los pasajes que ya hemos visto. Y cuando dice aquí, ya nos quedamos en el Salmo 98, y los extremos de la tierra han visto la victoria de nuestro Dios. Y todos los extremos de la tierra se refieren a absolutamente todas las naciones, que era lo que acabamos de leer en Isaías, que todas las naciones inclusive sabrán, y Dios estará en el monte más alto, no habrá un monte, o sea, todo ojo le seguirá viendo, le verá. Ahí estará el Señor, ¿sí? Y nosotros siendo parte, aún siendo iglesia, nosotros siendo parte de los extremos de la tierra, como dice aquí, han visto la victoria de nuestro Dios. Qué interesante. ¿Y por qué he mencionado todo esto? Y ustedes dirán, bueno, hermano, ¿por qué tanto rollo? Ya nos cansamos con tantos versículos. Bueno, era importante, ¿por qué? Porque estamos viendo el carácter de un Dios fiel, el carácter de un Dios amoroso, que todas las promesas que le dio a su pueblo Israel, Él las ha anunciado y les ha dicho que las va a cumplir y va a ser fiel en cumplirlas. ¿Sí? Lamentablemente el pueblo de Israel ha sido infiel, sí, a lo largo de su historia, pero al final Dios va a cumplir lo que Él les prometió y otra vez su pueblo santo, como Él desea que sea, realmente el pueblo de Israel será el pueblo de Israel que Dios quiere. Pero también nosotros que vemos que así también nosotros como iglesia, Dios nos ha hecho promesas. Entonces, si Dios va a hacer esas promesas, jamás las quebrará con el pueblo de Israel. ¿Podemos pensar que con nosotros como iglesia podemos desconfiar en que Dios no las cumplirá? No. Dios va a cumplir cada una de sus promesas que nos ha hecho a nosotros como iglesia. Y eso es algo que jamás, jamás tenemos que dudar. ¿Sí? Si Él dice que Él está preparando un lugar para nosotros, ¿en dónde? ¿En el cielo? Es cierto. Nos iremos al cielo con Él. Si Él dice que nos levantará de la muerte, es cierto, nos levantará de la muerte. Si Él dice que tendremos vida eterna, es cierto, tendremos vida eterna. ¿Sí? Y así cada una de las promesas que el Señor nos ha dado a nosotros como iglesia, las va a cumplir.
El ejemplo lo tenemos entre la relación de Dios e Israel. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Pues oremos para terminar.